Bueno, pues os invito a que busquéis la carta a los Romanos, capítulo 12, y os recuerdo, mientras que lo hacéis, Romanos, capítulo 12, que la última vez que nos acercamos a ese capítulo, dijimos que íbamos a comenzar una nueva sección a partir del versículo 3 y que llega hasta el versículo 8. Romanos, capítulo 12, del versículo 3 al versículo 8 comienza una nueva sección. Pero dijimos que esa sección tiene un preámbulo, un fundamento en los versículos 1 y 2. Los versículos primero y segundo del capítulo 12 de la carta a los Romanos sirven de base para la sección que viene a continuación y para las que vienen a continuación y también para el resto de capítulos en la carta. Así que tenemos ahí dos versículos esenciales. ¿Y qué decían esos dos versículos? Pues en ellos el apóstol ruega por las misericordias de Dios que empecemos a vivir como cristianos de otra manera. Ese es el fundamento. Os ruego por las misericordias de Dios. Y lo que nos dice el apóstol es que debemos por esas misericordias vivir en santidad, no solo porque la santidad es un mandamiento del Señor. Sed santos porque yo soy santo. Es un mandato del Señor, ¿verdad? La voluntad de Dios es nuestra santificación. No solamente debemos vivir en santidad porque Dios lo ordena, sino debemos vivir en santidad si somos cristianos porque hemos de darnos cuenta de las misericordias de Dios que nos han alcanzado. Y en base a esas misericordias ya no hace tanta falta que nadie nos diga, hermano, tienes que vivir santamente. Debemos de pensar una y otra vez quién es Dios, lo que ha hecho Dios para con nosotros, la infinita distancia que hay entre Dios y nosotros, que Él ha querido quitarla, que Él ha querido reconciliarnos, lo que ha supuesto la salvación. Y cuando tenemos en cuenta un poco todo eso, no hay necesidad de que se nos diga, hermanos, debes de vivir de esta manera, debes de dejar de conformarte al mundo, debes de renovar tu mente y empezar a pensar de otra manera, por las misericordias de Dios. Ese es el fundamento. Y ahora Pablo en el versículo 3 lo que hace es aplicar ese fundamento a la vida en la iglesia. El fundamento es el mismo. Antes nos ha hablado de no conformarnos al mundo en general y ahora se centra en la iglesia. Y dice, bueno, pues para vuestra vida en la iglesia, tened presente también este fundamento. Y eso es lo que empieza a ver a partir del versículo 3. Y en el versículo 3 y siguientes toca dos aspectos fundamentales en la vida de iglesia. Dos aspectos. Los dos con el fundamento anterior. Uno es el de los dones que Dios da, y otro es el de la iglesia como cuerpo de Cristo. Los dos van dirigidos a lo mismo, pero el apóstol toca los dos brevemente y en el día de hoy pues nos dedicaremos un poco a hablar del primero. Aunque son asuntos para todos conocidos seguramente, pero hablaremos acerca de los dones. Y si tenéis abiertos Romanos, también dijimos que en el mismo versículo 3 el apóstol presenta dos principios. Vamos cogiendo la idea. Fundamento, versículos 1 y 2. Fundamento para la vida en iglesia, versículo 3 al 8. Pero en el versículo 3, dos principios para comenzar. ¿Y cuáles son los dos principios? Pues que pensemos de nosotros mismos, no como que somos demasiado grandes, y que pensemos de nosotros mismos con cordura. Uno negativo y otro positivo. En la vida de iglesia, dice el apóstol, tened cuidado y no pensad mucho acerca de vuestra altura y pensad mucho acerca de vuestra condición verdaderamente. Pensad con cordura. Y ambos aspectos, ambos principios, conducen inevitablemente a la humildad. Deben de conducir a la humildad. Y esa es la lección que tenemos aquí en estos versículos. El apóstol Pablo comienza el versículo 3 diciendo, digo pues por la gracia que me es dada. Y os dije que esa palabra digo en realidad es ordeno. Ordeno pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada. Es decir, el apóstol está mostrando su autoridad como apóstol, pero al mismo tiempo está mostrando su humildad porque él dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Así que el apóstol, al comenzar el versículo 3, muestra su autoridad y su humildad, y en lo que sigue nos conduce también a nuestra humildad. Esa es, digamos, la conclusión que hemos de sacar aquí. Sin la humildad, la vida en la iglesia no trae más que problemas y destrucción. Es fundamental la humildad en la vida de iglesia. No digo, aunque bueno, lo digo, por extensión es fundamental en toda la vida. Donde no hay humildad, habrá discordias, destrucción, orgullo y todo tipo de problemas.
pero fundamentalmente en la iglesia es necesaria la humildad para que no suceda en la iglesia lo mismo que sucede en el mundo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol ahí. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué fue lo que produjo la caída de Satanás? El orgullo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que produjo la caída de nuestros primeros padres? El orgullo también. ¿Y qué es lo que produce tantos tropiezos en la iglesia? Y decimos, el orgullo también. No nos quepa la menor duda. Y en cualquier otra faceta de la vida. Y el Señor una y otra vez nos repite, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Nos lo repite de muchas formas. Nos acordamos de aquel convite donde a una persona el Señor dice, no te pongas en los primeros asientos, porque puede venir alguien más importante y decirte, vete más para atrás. Ponte el último. Y entonces alguien te dirá, ¿qué haces aquí? Vente más arriba. Y así lo tenemos una y otra vez en la Escritura. Pedro dice que nos debemos revestir de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sigue diciendo Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que eso se repite una y otra vez en la Escritura. Y es mejor que nos humillemos voluntariamente. Prestad atención a lo que digo. Es mejor que nos humillemos ante Dios voluntariamente que no que sigamos con nuestro orgullo y nuestra soberbia y Dios nos tenga que humillar por uno de los múltiples métodos o procedimientos que Él pueda hacerlo. Mejor que nos humillemos nosotros. La vida cristiana comienza por gracia, ¿verdad? Y la gracia siempre es humillante, ¿no? Cuando decimos que somos salvos por gracia, ¿qué estamos diciendo? Pues que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. La gracia siempre es humillante. La vida cristiana empieza así, en humillación. ¿Y cómo sigue? ¿Por qué seguimos siendo cristianos? Y decimos, por gracia también. Así que la vida cristiana comienza y sigue y terminará, pues, en humildad. Es que no hay otra manera. Y no habrá ningún santo humilde en el cielo que no haya crecido antes en humildad en la tierra. No habrá, porque estamos llamados a seguir a aquel que dijo, aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de los dones en la iglesia, de este asunto. Leemos palabra de Dios, Romanos capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice ahí la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y después empieza a desarrollar algunos dones. ¿Veis? Ahí habla de los dones y habla del cuerpo de Cristo. Pues vamos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar con la explicación. Oremos al Señor, hermano. Padre nuestro, cuando pensamos un poco en nuestros corazones, ¿quién eres tú? Hasta donde tú nos permites entender con tu palabra y el entendimiento que nos das. ¿Cómo eres? ¿Cómo son tus atributos? ¿Y cómo somos nosotros frente a ti? No nos queda otra cosa más que decir lo que dijo el salmista en la antigüedad, que es el hombre para que te acuerdes de él. Y te damos gracias porque no solamente te has acordado, sino que nos has visitado. Y nos has redimido y nos has salvado nada más y nada menos que por la sangre de tu Hijo. Así que venimos en esta mañana con gratitud ante ti,
y reconociendo también nuestros pecados, porque reconocemos que todavía nos conformamos mucho a nuestras viejas costumbres, al modo de funcionar del mundo, y no somos transformados en nuestras mentes como tú quieres y como nosotros también quisiéramos. Y te pedimos perdón por ello y te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos haga entender a cada uno en esta mañana aquello que debemos entender. Te pedimos que esa palabra tuya llegue a nuestros corazones y que tú nos tengas presente esto que hemos leído, tus misericordias que nos han alcanzado, para que todos tomemos el firme compromiso y la resolución de vivir como debemos vivir, porque si no somos nuestros, sino que somos tuyos porque tú nos has creado y porque tú nos has comprado. Ayúdanos, Padre, a vivir como tuyos que somos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues digo que vamos a hablar de los dones, pero antes creo que es necesario explicar un poco lo que tenemos al final del versículo 3 para que tengamos claras las palabras que ahí se dicen. Así que, versículo 3 al final, veamos varios aspectos. El primero, que tiene que ver con los dones. En la parte final del versículo dice que Dios repartió a cada uno. Dios dio a cada uno. ¿Quiénes son esos cada uno? Decimos, todos y cada uno de los creyentes. ¿Está eso claro? Todos y cada uno de los creyentes. No solamente los responsables, los ancianos, los pastores, los ministros. Todos y cada uno de los creyentes, dice aquí la palabra, que Dios repartió a cada uno. No se quedó nadie detrás, sino Dios repartió a cada uno. Así que en un sentido no hay diferencia, como hace la Iglesia Católica, entre el clero y los laicos. En la Iglesia Católica pues están los sacerdotes, los obispos y demás, que son los que hacen todo, y después está el pueblo que viene y no tiene que hacer gran cosa, ¿verdad? Esa diferencia no existe en la Iglesia del Señor, porque el Señor reparte dones a cada uno. Si me acompañáis a primera carta de Pedro, capítulo 4, el apóstol Pedro sigue enfatizando esto y lo explica un poco más. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Dice Pedro, cada uno, el mismo cada uno que dice Pablo, ¿verdad? Cada uno, según el don que ha recibido, es decir, que todos habéis recibido algún don, cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? Así que Dios reparte a cada uno para que cada uno, según lo que Dios le haya repartido, lo ministre en la iglesia. Primera idea, ¿verdad? Sigue hablando Pablo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, etcétera, etcétera. Hemos de concienciarnos que la iglesia es una comunidad, dice Pedro también, de piedras vivas, donde somos edificados para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, agradables a Dios por medio de Jesucristo, y entre otras cosas somos edificados por los dones de los hermanos. Lo repito, somos piedras vivas para ser edificados, para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo, lo que hemos leído en Romanos 12, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero somos edificados en parte con los dones de los hermanos. Lo digo de otra forma, ¿todos los verdaderos cristianos se han arrepentido? Pregunto, sí. ¿Todos los verdaderos cristianos tienen fe? Sí. ¿Todos los verdaderos cristianos son participantes de la naturaleza divina? Sí. Y así podría seguir. ¿Todos los verdaderos cristianos son justificados? Sí. Y podría seguir. ¿Todos los verdaderos cristianos? Pues todos los verdaderos cristianos tienen también algún don para ministrarlo a sus hermanos. Primera cosa. Lo digo de otra manera. En la Biblia no hay tal cosa como un cristiano que viene, se sienta en el banco, oye y se va. Eso no existe. Esa clase de cristiano no existe. No todos son pastores ni maestros, como decía antes, pero todos tienen un don y cada miembro tiene que realizar su función.
segunda cosa del versículo 3, que también debemos entender. Dice que Dios reparte a cada uno conforme a la medida de fe. Es una frase que no se entiende muy bien. Y de hecho los comentaristas pues dicen distintas cosas porque, en fin, se pueden entender distintas cosas. Yo digo a la conclusión que he llegado. Conforme a la medida de fe, Dios reparte a cada uno. Algunos dicen, se está refiriendo a la fe salvífica. Dios somos salvos por gracia mediante la fe, ¿verdad? Dios nos da la fe. Y algunos dicen, aquí se está refiriendo a esa fe, a la fe que nos salva. Conforme a la medida de la fe que nos salva, Dios repartió a cada uno, pero creo que eso no es correcto porque la fe que nos salva es la misma para todos. La fe salvífica es la misma en todos los creyentes. Otra cosa es después el desarrollo que hagamos de la fe. Así que creo que ahí no se está refiriendo a la fe que salva. Otros dicen, se está refiriendo al don de la fe, como aparece en 1 Corintios capítulo 12. Allí, hablando Pablo a un grupo de hermanos, de personas que ya tenían fe porque ya estaban justificadas, ahí les habla de que el Espíritu Santo reparte dones y entre ellos habla del don de la fe. Habla de muchos dones, ¿nos acordamos? 1 Corintios 12, después 13 habla del amor y después 14 sigue hablando de los dones. Pues ahí habla del don de la fe y algunos dicen, bueno, pues aquí se está hablando del don de la fe. Y creo que tampoco, porque dice, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y el don de la fe no se lo reparte Dios a todos y a cada uno. ¿Qué es el don de la fe? Pues hay personas a las que Dios de forma especial le da ese don y se lo ha dado a lo largo de la historia y lo sigue dando. Es interesante que leamos biografías de grandes hombres y mujeres de Dios que han tenido el don de la fe. Habéis leído mucho la vida de George Muller, ¿verdad? Ese hombre tenía el don de la fe. O de Hudson Taylor con sus misiones o de otros muchos. Es interesante que leamos biografías de creyentes. Bueno, pues creo que tampoco se está refiriendo al don de la fe. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿A qué referencia hace? Según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay otros pasajes en la Escritura que nos pueden dar cierta luz. Acompañadme a Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios 4, 7. Aquí utiliza el apóstol la misma expresión, pero con respecto a otras cosas. Efesios 4, 7. Dice, pero a cada uno, otra vez a cada uno, ¿nos fijamos? A cada uno de nosotros fue dada la gracia, y dice, conforme a la medida, otra vez la misma expresión, del don de Cristo. Tampoco es muy claro, pero está hablando de conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que Cristo da un don y lo da con una cierta medida. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque me entendáis. Imaginad que una persona nos va a dar aceite y nos da recipientes para el aceite. Pero vamos nosotros con nuestras garrafitas para que nos llene aceite y a cada uno le da una medida de aceite, la que la persona que nos ha dado el aceite ha creído conveniente. Eso es según la medida, la garrafa, el recipiente en sí, no es el aceite. El aceite es lo que se ha vertido dentro. Pues algo así es lo que debemos entender aquí en relación con la medida de la fe. Dios, según la medida de la fe, repartió a cada uno. Eso quiere decir que la fe no viene sola. No la fe salvífica, sino que la fe no viene sola, sino que la fe viene siempre con algo. Y con algo es con algún don. Y ese don es según el que lo da quiere y en el grado que quiere lo da. ¿Entendido? Así que si tenemos fe según la medida que Dios nos ha dado, según lo que Dios ha querido que acompañe a esa fe, así tenemos un don en menor medida o en mayor medida, o tenemos más dones en mayor medida o en menor medida. Y todo depende de aquel que lo da. ¿Lo entendemos? Así que en un sentido podemos decir, los dones nos vienen por medio de Cristo, lo acabamos de leer en Efesios 4, 7, ¿verdad? Pero sabemos que los dones vienen por medio del Espíritu Santo. Y sabemos, según Romanos, que Dios da esos dones. Todo es lo mismo, ¿verdad? Pues es lo mismo que decir que el don nos viene junto a la fe. Otra forma de verlo. Bueno, pues
¿Y a qué tipo de don está haciendo referencia aquí el apóstol? Volvemos a Romanos. ¿A los dones naturales o a otra clase de dones? Pues aunque los dones naturales, los que tenemos por nuestra propia naturaleza, también deben ponerse al servicio de Dios, aquí en Romanos no se está haciendo referencia a los dones naturales, porque dice que Dios, conforme a la medida de fe, repartió a cada uno. Es decir, parece ser que está diciendo, cuando Dios te da la fe, te da también un don con la fe. No quiero entrar en mucha discusión ahí, pero pienso que ahí está haciendo referencia no a los dones que traemos antes de ser creyente, sino a lo que Dios nos da cuando empezamos a creer. Y tercer aspecto que quiero resaltar aquí, pues que si entendemos esto de la soberanía de Dios, eso es lo que está diciendo Pablo en realidad, ¿verdad? Dios es soberano y da a cada uno lo que quiere y cuanto quiere. Dios hace eso. Pues si eso es así y lo interiorizamos, eso nos debe de llevar, como hemos leído, a pensar de nosotros con cordura. La soberanía de Dios sobre cada uno de nosotros, tener eso presente, nos tiene que llevar a pensar bien de nosotros mismos. Eso es lo que evita altercados y celos, envidias y problemas. El tener un concepto demasiado elevado, uno de sí mismo, en cualquier aspecto de la vida, siempre da lugar a problemas. Da lugar en la vida normal y da lugar a problemas en la iglesia. Cada uno nos movemos en un ambiente distinto. Yo podría decir, en el ambiente donde yo me muevo en la universidad, esto mismo da lugar a problemas. Demasiado elevado concepto cada uno de sí mismo. Y los que sois agricultores os habrá pasado, y los que sois lo que sea os habrá pasado. Demasiado o un concepto demasiado elevado de uno mismo. Para entender mejor os indico que esto que habla el apóstol como concepto, en griego tiene delante el prefijo hiper. ¿Sabéis lo que es hiper? Que es un hipermercado. Hiper es muy grande, por encima de super, ¿verdad? Pues Pablo pone ahí eso. Y lo que nos está diciendo es que tener un hiperconcepto, un concepto demasiado elevado de uno mismo, siempre da lugar a problemas. Siempre, indefectiblemente, da lugar a problemas. Eso es lo que está diciendo. Y la otra palabra que dice que cada uno piense de sí con cordura, en otras versiones se traduce como con sobriedad, sobriamente. Sobriamente. Y hacer eso es lo que nos llevará a no conformarnos a este mundo y a transformar nuestro entendimiento, a renovar nuestro entendimiento. ¿Veis la relación? Dios es soberano, Dios nos da cosas, cuidado con las cosas que te da Dios, que no son para que te infles, sino para que sigas pensando que Dios te la ha dado, piensa con cordura acerca de eso y entonces empezarás a funcionar de otra manera, no como el mundo. La misma palabra que se traduce aquí como cordura en los evangelios se emplea en el caso de un endemoniado que andaba por ahí por los sepulcros y que podemos decir estaba loco. Cuando el Señor lo sanó, dice el evangelio que estaba en su juicio cabal. Esa es la palabra que aquí se pone como cordura. Antes estaba loco, el endemoniado, después estaba cuerdo, en su juicio cabal. Y lo que nos está diciendo el apóstol es que cuando uno peca de orgullo es como si estuviera loco, que el orgullo es una locura, porque el orgullo no tiene ningún sentido en una persona que dice Dios es soberano. ¿Cómo vamos a pensar orgullosamente de nosotros mismos? Os hago una pregunta. ¿Adán y Eva podían pensar antes de la caída de sí mismos con un elevado concepto? Antes de la caída. Si alguien tenía razón para pensar así, eran ellos, ¿verdad? Porque todavía no habían pecado, no tenían una naturaleza caída como nosotros, pero por pensar así, eso los llevó a la caída. Entonces nosotros que estamos caídos, ¿qué es lo que tenemos que pensar de nosotros mismos? Y decimos, tenemos que pensar de nosotros mismos con vergüenza y con humildad, porque no tenemos nada de qué enorgullecernos. El apóstol Pablo en otra ocasión, no lo vamos a buscar, pero lo tenemos en 2 carta a Corintios, capítulo 12, en aquella ocasión donde había falsos apóstoles que criticaban al apóstol Pablo y que decían que no era nada y que no se le prestase atención, el apóstol dice, me voy a enorgullecer, admitidme que me comporte como un loco, dice Pablo.
lo que yo estoy diciendo aquí, de cordura y de estar loco. Si ellos tienen de qué gloriarse, yo más, dice Pablo. No era su forma de actuar, pero para defenderse contra aquellas falsas acusaciones, dice, si los demás están diciendo esto, yo soy mucho más que ellos. Pero perdonadme porque me estoy portando como un loco. Así que hemos de pedir gracia a Dios para ver todas las cosas de forma más espiritual, no conforme al mundo ni conforme a la manera en que la veíamos antes. Tenemos que reaccionar de otra manera, y sobre todo en la iglesia, en vez de afirmar nuestros derechos, en vez de reclamar lo que nos pertenece, en vez de exigir, en vez de compararnos con los demás, tenemos que preguntarnos ¿de qué me puedo yo enorgullecer? ¿Por qué soy salvo? ¿Para qué soy salvo? ¿Qué me ha dado el Señor? ¿Para qué me lo ha dado el Señor? Y entonces empezaremos a pensar de otra manera, transformamos nuestra mente y empezamos a actuar de otra manera. Eso es lo que dice el Señor. ¿Nos acordamos? El resumen de todo esto es aquella frase de Pablo que dice, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? ¿Eres muy bueno trabajando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es porque Dios te hizo así. Entonces, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Eres muy buena haciendo lo que quieras, cualquier cosa de la vida. Y cualquier cosa dentro de la iglesia, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si la gloria es de Dios y la soberanía es de Dios, por tanto, ¿por qué te enorgulleces? Miremos al Señor Jesucristo. Dice en la carta a los Colosenses que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? En Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué mostró durante su vida? Pues no mostró diciendo por ahí qué grande soy, ¿verdad? Todo lo contrario, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y lo que quería es hacer la voluntad del Padre y hablar las palabras del Padre. Y puesto que Él dice, separados de mí nada podéis hacer, la comunión con Cristo tiene que ser para nosotros preciosa y cada vez que se rompa tenemos que intentar restablecerla, no dejar a Cristo llamando a la puerta, aquí yo estoy a la puerta y llamo y a ver si alguien me abre la puerta. La comunión con Cristo tiene que ser muy preciosa para nosotros porque separados de Él nada podemos hacer y entonces estaremos andando por el camino en vez de la humildad, del orgullo, diciendo lo que hago, lo que soy o lo que merezco. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pues hecha la aclaración de lo que significa la última parte del versículo, digo algo acerca de los dones. Algo acerca de los dones. No tendría que decir mucho, pero quiero insistir una y otra vez, porque a fuerza de insistir dicen que los buenos maestros son aquellos que repiten muchas veces las mismas cosas hasta que entra en la cabeza. Pues vamos a repetirlas. En primer lugar, a modo de resumen, los dones no son nuestros. ¿Está claro? Nos han sido dados. Y no nos han sido dados para enorgullecernos ni para sacar rédito de ellos para nosotros mismos, sino nos ha sido dado para que lo utilicemos en la iglesia al servicio de Dios. Fundamentalmente en la iglesia. Dije el día anterior, no quiero decir que no atendamos las múltiples obligaciones que tenemos en otros aspectos de nuestra vida. ¿Cómo no voy a atender mi obligación como padre, como hijo, como marido, como mujer, como trabajador? No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que los dones que Dios reparte a cada uno según la fe, esos dones son para utilizarlos preferentemente en la iglesia, para edificar la iglesia. Y hay un peligro enorme con esto de los dones. Hay muchas formas de caer en pecado con esto de los dones. Con los dones uno puede caer en el pecado de orgullo inflándose a sí mismo. ¿Me entendéis, verdad? Con los dones se puede tentar a un hermano en pecado inflando al hermano. Qué bien eres, qué bien lo haces, qué grande eres. Así que podemos pecar nosotros y podemos hacer pecar al hermano o por lo menos ponerlo en tentación. Con los dones se puede caer también en el problema de la envidia o los celos. ¿Os acordamos? 1 Corintios 12, no me voy a detener ahí. 1 Corintios 13, cuando allí hablaba el apóstol Pablo de que todos estaban peleando por el don de lenguas, el apóstol dice, muy bien, aspirad a los mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente, y es el del amor. Así que nada de envidia ni celos por los dones. Si tenemos envidia o celos por hacer algo,
1 Corintios capítulo 13. Los dones también pueden llevar a despreciar a aquellos que no tienen los dones como los tenemos nosotros. Y hemos de tener claro que es Dios, el sabio Dios, el que los da cuando y como quiere. Aquí, así que no hay que sobreestimar ningún don ni sobrevalorar ningún don. Eso era un problema al principio en las iglesias y sigue siendo un problema hoy día en muchas iglesias. En la iglesia de Corinto, el que no tenía el don de lenguas era poca cosa. Y hoy día en muchas iglesias, el que no habla en lenguas, se olvida la gente de que eso es un don que da Dios, y el que no habla en lenguas, pues entonces no tiene una gran bendición. Y sigue habiendo problemas de todo tipo. Y esto no sucede porque somos desequilibrados, ya lo he dicho muchas veces. Somos personas muy desequilibradas y rápidamente nos vamos a un sitio o rápidamente nos vamos al otro extremo, en vez de mantenernos como Dios dice. Existe un peligro de sobrevalorar al predicador. Si el predicador predica bien, existe el peligro de decir, qué bien predica, y poner los ojos en el predicador en vez de ponerlo en Jesús, predicador que más tarde o más temprano te va a decepcionar. Existe ese peligro. Y existe el peligro de darle la palmadita en la espalda al predicador, con lo cual el predicador tiene que decir como Spurgeon en una ocasión, que alguien dice después de una predicación, vino a decirlo lo bien que le había predicado, y él le respondió diciendo, ya Satanás me lo ha dicho antes que tú. Alguien puede decir, bueno, mi don no sirve para nada, porque como no sé enseñar, como no sé hablar, como no sé esto, entonces yo no sirvo para nada. Otra equivocación, ¿verdad? Porque todos los dones son necesarios. El ojo es necesario en el cuerpo. No voy a hablar hoy del cuerpo, hablaré otro día si el Señor lo permite. El ojo es necesario, pero el ojo por sí solo no sirve para nada, ¿verdad? Sácate un ojo y quítale el nervio, el cerebro y todas las cosas a ver para qué te sirve el ojo. Cuidado entonces con los dones, hermano. Una doble responsabilidad, no caer en pecado y la responsabilidad de usarlos. Siempre los dones, aunque sean naturales, no los dones que Dios reparte a cada uno, trae el peligro del orgullo. Es fácil de explicar. La hermosura física no es motivo de tentación para aquellos o aquellas que la tienen. Creo que sí, ¿no? El talento de unos hijos o de unas hijas no son motivo de tentación para ellos y para los padres muchas veces. Cuidado los padres que tenéis hijos todavía jóvenes. Mi hijo o mi hija es la más grande del mundo. Ten cuidado porque puede estar inflando el orgullo de tu hijo o de tu hija y tú puedes estar cayendo en el orgullo. No olvides de decir, es lo que Dios ha querido que sea. Esto sucede en las cosas espirituales también. Y el Señor nos dice que la modestia, la sobriedad, la cordura es lo que tiene que primar en nuestras vidas. Salomón, en el libro de Proverbios, escribió mucho acerca de la soberbia, del orgullo y de la humildad. No vamos a buscar los pasajes, los tenéis en la guía, pero os leo alguno del libro de Proverbios. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Con la soberbia, la deshonra, y con los humildes, la sabiduría. El Señor asolará la casa de los soberbios. A la honra precede la humildad. Es decir, que si quieres tener honra delante de la gente, sé humilde. Abominación es a Dios todo altivo de corazón. Abominación a Dios, todo altivo de corazón. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Así que si vas por ese camino, Dios te quebrantará. Como dije antes, mejor que te humilles tú que no Dios te tenga que humillar. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Altivez de ojos y orgullo de corazón son pecados. El altivo de ánimo suscita contiendas, y así podía seguir. Así que, repito, es un insulto a Dios hacer de los dones un pedestal para nosotros mismos. Un insulto a Dios. Dios se quejaba de su pueblo en la antigüedad, lo tenéis en el libro del profeta Oseas. Cuando el pueblo decía, mi aceite, mi lino, mi lana, mi trigo, y Dios le decía, y no se dan cuenta que soy yo el que le doy la lana, el trigo, el lino y el aceite.
y el que le multiplico la plata y el oro, que luego ellos hacían con la plata y el oro lo que mejor le parecía. Y Dios se quejaba de eso. No se da cuenta mi pueblo de que soy yo el que le doy estas cosas. Y sufrieron castigo. La Biblia está llena de ejemplos. El rey de Asiria fue una vez utilizado por Dios para castigar a su pueblo Israel. Igual que Nabucodonosor en otra ocasión, el rey de Asiria también. Y el rey de Asiria llegó a decir, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría. Eso dijo el rey de Asiria. Y Dios se enfrentó a él y entre otras cosas dijo, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Es la misma lección, ¿verdad? Si tú eres poderoso, tú no eres más que un hacha en mis manos, dice el Señor, y te vas a poner orgullosa tú porque eres un hacha. Así que lo que tenemos nos ha sido dado, hermanos. Y aunque tuviéramos un grupo de gente enorme haciéndonos las palmas detrás por lo que hacemos y por lo bien que lo hacemos, si no tenemos la aprobación de Dios, estaríamos como aquel Herodes que aparece en la Escritura, donde toda la gente cuando salió allí con sus ropas reales, todos empezaron a alabarlo y a decirle cosas. Dios es celoso y dice, a otro no daré mi gloria. Y si toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Él, a su servicio en general y en su iglesia en particular, hemos de consagrar nuestros dones. Así que nada de complejo de superioridad, ni nada de complejo de inferioridad en la iglesia, porque todos tenemos dones que Dios ha repartido a cada uno. Os cuento un cuento para que no os canséis. A alguno quizá os suene algo parecido. Una vez en una escuela de animales, de personas, de animales, decidieron formar a los animales para que todos estuvieran mejor preparados para hacer cosas. Dijeron, bueno, pues se matricularon muchos animales. Y cada uno tenía que pasar una serie de pruebas y primero le tocó al pato. El pato era muy bueno para nadar, ¿verdad? Pero era malo para correr y suspendió en la prueba de la carrera y casi se mata en la prueba de vuelo. Eso me suspendió el pato. Y los que estaban al frente dijeron, bueno, pues como nada muy bien, no hace falta que siga nadando. A ver si lo preparamos para otras cosas. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues terminó con algunos huesos rotos en la práctica de vuelo, terminó rompiéndose las membranas de las patas intentando correr y al final no servía ni para nadar. Podría seguir con más ejemplos. Después le tocó el turno al conejo, que corría mucho, ¿verdad? Pero nadaba poco y se mató en la primera prueba de vuelo. Y había por ahí más conejos con los cuales decidieron, bueno, no vamos a hacer que practique el vuelo porque vamos a tener el mismo resultado. Pero como corre mucho, a ver si aprenden a nadar. Y los que se dedicaron a eso terminaron con tendinitis, con espasmos en los músculos y ya ni corrían. El águila, que sabemos que tiene una visión muy potente y se elevaba mucho, cuando la pusieron a hacer agujeros en un tronco como un pájaro carpintero, entre paréntesis, no sé si lo sabéis, pero el cerebro de un pájaro carpintero es una de las maravillas de Dios. No hay nada en el mundo que sea capaz de soportar golpes tan fuertes en el cerebro cientos o miles de veces. Pues al águila, cuando la pusieron a hacer agujeros en un tronco, terminó como es normal, rompiéndose el pico, dañándose el cerebro, y al final terminó dándole vértigo de volar y de estar en las alturas. Y al final, ¿qué? Podía seguir, pero vosotros podéis pensar otro ejemplo. Todos terminaron
viendo los resultados, pues ya no hubo ningún alumno que quisiera ingresar en aquella escuela. Esto es un cuento, hermano. Pero todos tenemos un llamamiento y todos tenemos unos dones y servimos a Dios cuando funcionamos en su iglesia con esos dones, cuando lo hacemos en humildad y cuando sabemos que los tenemos por gracia. Pues termino ahora con un par de exhortaciones finales. En primer lugar, quiero exhortar a todos los que nos llamamos cristianos. Tenemos que renovar los votos que hicimos en nuestro bautismo delante de Dios y delante de muchas personas. No basta con que nos llamemos cristianos, con que vengamos a una iglesia cristiana, con que nos juntemos o nos asociemos con otros cristianos. No basta a eso, sino todos tenemos la obligación, y ahora digo, por las misericordias de Dios, no como obligación, sino por las misericordias de Dios, de presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, de presentar nuestros miembros a Dios, como dice Pablo en Romanos 6, como instrumentos de justicia. Todos tenemos la obligación de usar nuestros dones al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Todos nuestros logros, todos nuestros talentos, todas las cosas que Dios nos da son cosas para que negociemos. Eso dice el Señor, ¿verdad? Parábola de los talentos, parábola de las minas. Nuestras lenguas no son nuestras. Evidentemente no tienen que ser para ofender, tienen que ser para alabar a Dios y tienen que ser para anunciar con ellas las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro tiempo no es nuestro. Somos siervos y un siervo no hace con su tiempo lo que quiere. Nuestro tiempo es un tiempo de siervo que es para servir a aquel que nos ha dado ese tiempo. No es difícil de entender, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cada día es un día del Señor para nosotros, ¿verdad? No tenemos que esperar el domingo para servir un poquito al Señor, porque somos servidores a tiempo completo. Nuestras propiedades no son nuestras, no son para que las gastemos como queramos, aunque hayamos dado el diezmo o la quinta parte incluso de nuestros ingresos en la iglesia. Nuestras posesiones no son nuestras para que le demos a Dios un poquito y con el resto hacemos a lo que a nosotros nos parezca. Eso no es correcto, hermanos. Ahí tenéis un estudio en la mesa acerca de los diezmos y las ofrendas. Que no podemos decir ya he dado a Dios esto y ahora con lo demás hago lo que me parezca. Que no es eso, que no es tuyo, que no es mío. Hemos de servir a Dios con nuestros bienes, dice el Señor, con nuestros ingresos y con nuestras ganancias. Hemos de desarrollar la mentalidad de un antiguo cristiano que decía, necesito tanto para vivir. Cuando el Señor me dé 10 veces más, yo seguiré necesitando tanto para vivir y lo demás es para el Señor. Necesitamos desarrollar eso en nuestra vida. No decir, como para el Señor ya le he dado mi parte, lo demás es mío y hago con él lo que yo quiera. Que no somos nuestros. Nuestra influencia no es nuestra. Tenemos influencia porque conocemos a personas, no es para glorificarnos nosotros, sino nuestra influencia es para glorificar a Dios como buenos administradores de la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que tomar alguna vez la resolución firme de comprometernos con Dios, de comprometernos con su obra. Comprometernos con Dios es comprometernos contra Satanás, lo sabemos. Y cuando nos comprometemos en serio contra Satanás, él va a redoblar sus esfuerzos contra nosotros, lo sabemos. Así que si hay cristianos que están muy cómodos, tendrán que preguntarse qué clase de compromiso tienen con el Señor. Como aquellos que fueron a cazar, alguna vez lo he dicho, ¿no? Alguien que intentaba convencer a otro del Señor, de Satanás, y alguien que no creía y fueron los dos un día juntos a cazar, mataron 2 o 3 patos, 2 o 3 pájaros, y el no creyente dijo, vamos corriendo a cogerlo. Y el otro dijo, no corras tanto, si están muertos, eso están seguros. Vamos a seguir con los vivos. Y el otro aprovechó y dice, mira, esto es lo que hace Satanás. Así que comprometidos con el Señor, comprometidos contra Satanás, haciendo lo mismo que dijo Ruth a Noemí.
ni el mundo, ni nada que me diga que lo deje, porque donde tú estés, yo estaré contigo, y donde tú vivas, yo viviré. Dejemos de conformarnos al mundo, de estar enamorados del mundo para que el mundo nos diga qué buenos somos y nos saque de nuestro camino cristiano. Y transformemos nuestras mentes para que cuando el mundo nos frunza el ceño, cuando el mundo nos ponga mala cara, pues eso no nos importe tanto. Ni sus alegrías, ni sus palmadas en la espalda, ni cuando nos ponga mala cara. Hemos de esforzarnos por utilizar nuestros dones en la iglesia humildemente. Y hemos de esforzarnos por hacerlo alegremente. ¿No ama Dios al dador alegre? Pues sirvamos a Dios alegremente, porque Dios ama al que alegremente sirve a la iglesia con sus dones. Y hemos de hacerlo, evidentemente, sinceramente, ¿no? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Yo me puedo engañar y yo os puedo engañar a muchos de vosotros, pero Dios no puede ser burlado. Hermano, lo digo de otra manera, no podemos darle a Dios... Hay un dicho por ahí en el pueblo que dice, cuando te voy a dar la mano, no sé si en otros pueblos lo conocéis, dame la mano, y se dice en plan de broma, toma el pie que es más mediano. ¿Sabemos eso? No podemos cuando Dios nos pida la mano querer darle el pie. Y no podemos cuando Dios nos pida el corazón querer darle la mano. Porque si Dios nos pide el corazón, pues eso es lo que tenemos que darle y Dios no va a ser burlado. Si hacemos eso, intentamos hacerlo, seremos, como dice Pablo, metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermanos, por las misericordias de Dios. Ayer escuchaba una parte de una predicación de Miguel Núñez, algunos lo conocéis, es un predicador de República Dominicana, que contaba otro cuento. Os he contado un cuento de la escuela de animales, os cuento ahora otro cuento que tiene que ver con una madre y un hijo y el amor de madre hacia los hijos. Una madre que crió a su hijo por los caminos del Señor, pero llegó un momento que el hijo decidió irse. Y se unió como una chica y los dos vivían de mala manera y hacían lo que les parecía y ya está. Y aunque la madre seguía hablando con el hijo seguía cada vez por peor camino. Hasta tal punto que la chica que lo acompañaba le dijo, tu madre en realidad no me quieres y tú tampoco me quieres porque le haces caso a tu madre. Y la cosa fue tan adelante que una vez le pidió al hijo que para mostrarle su amor a ella, matara a la madre. Y un día que estaba borracho, el hijo lo hizo. Fue a la casa de la madre, mató a la madre, le sacó el corazón para llevárselo a la novia que lo viera. Es un cuento. Cuando iba por el camino, con la borrachera y con la tensión y con todas las cosas, se cayó. Y el cuento dice que el corazón le habló. Y le dijo, hijo, ¿te has tropezado? ¿Te has hecho daño? Ese cuento es un ejemplo del amor de madre. Pero Pablo dice, por las misericordias de Dios. Cuando Cristo moría por ti en la cruz, su corazón también habló, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que dijo el corazón del Señor, ¿verdad? Y Pablo dice, por las misericordias de Dios, hermanos. Deja de conformarte ya al mundo y empieza a funcionar de otra manera. Mentalízate de lo que eres y de lo que te ha sido dado y para qué te ha sido dado. Así que esa es la exhortación. Pero también quiero animaros a todos en esta tarea, porque yo sé que es una verdadera batalla. Es una batalla. Pero ¿de dónde sacamos nuestra fuerza? Y decimos, del Señor, ¿verdad? En Dios está nuestra justicia y nuestra fortaleza. Nuestra justicia para cada vez que nos equivoquemos, porque pedimos perdón y podemos ser perdonados por la sangre de Cristo. Y nuestra fortaleza para que cada vez nos equivoquemos menos.
En el Señor está nuestra justicia y nuestra fuerza. En el Señor está todo lo que necesitamos y debemos pensar inteligentemente en esto. En el libro de Éxodo, en la antigüedad, se nos dice que Moisés leyó el libro del pacto a oídos de todo el pueblo. Moisés dijo, os voy a leer lo que Dios quiere, y después roció sobre ellos la sangre del pacto. Moisés leyó y después roció la sangre del pacto. Pues es lo mismo que estamos haciendo en esta mañana. Primero nos examinamos ante la palabra de Dios y lo que Dios nos pide, y luego acudimos al Señor para que nos dé la gracia que necesitamos para andar como hemos de andar. Pero no podemos despreciar ni rebajar las exigencias de Dios con respecto a nosotros y con respecto a nuestros dones, ni tampoco el remedio de Dios para nuestras faltas, ninguna de las dos cosas. Dios nos dice esto y nos ordena y nos lo pide por su misericordia. Y no podemos decir, bueno, pues como no puedo, no podemos hacer eso, pero tampoco podemos dejar de lado el remedio de Dios. Eso es por la misericordia de Dios. Hermanos, lo digo ya finalmente de otra manera. No solamente es nuestro deber, es nuestro interés, es nuestra bendición, es lo mejor para nosotros hacer lo que dice el Señor. Y como decía antes, hacerlo alegremente, no con renuencia, no con dificultad, no porque otro me empuje o porque otro me vaya o no me vaya a dar la palmada en la espalda, me vaya a reñir o no me vaya a reñir. Si la gracia de Dios nos ha alcanzado, tenemos algún don, ¿verdad? Pues todo el que tiene gracia o todo el que tiene algún don, voy a hacer una afirmación y ahora os pregunto si es cierta o no, tiene necesidad de más gracia o de aumentar ese don, ¿es cierto? Todo cristiano tiene eso, ¿verdad? Y tiene, lo pregunto y luego digo a ver si es verdad o no, ¿tiene deseo de más gracia o de aumentar ese don? Así que somos cristianos, hemos recibido, porque Dios reparte a cada uno como quiere, y con lo que hemos recibido tenemos deseo de más, y nos vemos y sabemos que tenemos necesidad de más. Pero es que no tenemos promesa de más. Y la Biblia dice sí, porque al que se le ha dado, al que tiene o se le ha dado, se le dará más. Y el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que se llama, se le abre. Y de su plenitud, de la plenitud de Cristo, podemos recibir todos y gracia sobre gracia. Pues hermanos, que a Dios sea la gloria y a nosotros su bendición en este aspecto particular de nuestras vidas como cristianos. Que así sea.